El libro de Apocalipsis, lección 5, los 7 sellos. El propósito de la lección de esta semana es que el Cordero toma el libro y procede enseguida a abrir los sellos. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, los 4 jinetes del Apocalipsis, y la segunda, la apertura del quinto y el sexto sello. Frecuencia cristiana. La atención del apóstol es atraída a las escenas que se presentan bajo cada sello. Los 7 sellos representan acontecimientos de un carácter religioso y contienen la historia de la iglesia desde el comienzo de la era cristiana hasta la segunda venida de Cristo. A medida que los sellos se rompen y lo escrito sale a luz, las escenas son presentadas a Juan no por la lectura de la descripción, sino por una representación de lo que describe en el libro. Representación que hace desfilar ante sus ojos como animada por personajes vivos y en el lugar donde la realidad habrá de ocurrir, a saber, la tierra. Iniciemos con la primera parte, los 4 jinetes del Apocalipsis. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trompeta: ven y mira. El primer símbolo es un caballo blanco que lleva un jinete armado de arco. Se le da una corona y sale victorioso para vencer, como emblema idóneo de los triunfos del Evangelio durante el primer siglo de la era cristiana. La blancura del caballo denota la pureza de la fe en este siglo. La corona dada al jinete y su salida como vencedor para hacer aún más conquistas significan el celo y el éxito con que la verdad fue proclamada por sus primeros ministros. El jinete de este caballo salió ¿en qué dirección? Su comisión era ilimitada. El Evangelio era para todo el mundo. Posiblemente la primera característica que se nota en estos símbolos es el contraste que hay en el color de los caballos. Si la blancura del primer caballo representa la pureza del Evangelio, el color rojo del segundo caballo habrá de significar que durante ese periodo empezó a corromperse esa pureza original. El misterio de iniquidad que ya obraba en los días de Pablo, en este periodo empezaban a surgir errores y asomaba la afición a las cosas del mundo. El poder eclesiástico procuraba aliarse con el secular. El segundo periodo, desde la muerte del apóstol Juan hasta el fin de las persecuciones por el Imperio Romano, hasta la ascensión de Constantino, el primer emperador cristiano. Cuán rápidamente progresa la obra de corrupción. Qué contraste entre el símbolo del tercer sello y el primero. Es un caballo negro, precisamente lo opuesto del blanco. Este período, según el símbolo, representa una época de grandes tinieblas y corrupción moral en la iglesia. Los sucesos del segundo sello prepararon el terreno para que se produjera el estado de cosas presentado aquí. El tiempo transcurrido entre el reinado de Constantino y el establecimiento del papado en 538 puede distinguirse con justicia como el tiempo en que brotaron en la iglesia los errores más grasos y las supersticiones más absurdas. Aquellas vanas ficciones que una afiliación a la filosofía platónica y a las opiniones populares habían hecho adoptar por la gran mayoría de los doctores cristianos antes del tiempo de Constantino, quedaron ahora confirmadas, ampliadas y embellecidas de diversas maneras. De ahí nacieron aquella veneración extravagante por los santos difuntos y aquellas absurdas nociones de cierto fuego destinado a purificar las almas desencarnadas, que ahora prevalecían y que dejaban por doquiera indicios públicos. De ahí también el celibato de los sacerdotes, el culto de las imágenes y reliquias, que con el transcurso del tiempo casi destruyó la religión cristiana, o por lo menos eclipsó su lustre y corrompió su misma esencia de la manera más deplorable. Un enorme séquito de diferentes supersticiones fue sustituido gradualmente a la verdadera religión y piedad. Esta odiosa revolución se debió a una variedad de causas: una ridícula precipitación en cuanto a recibir opiniones nuevas, un absurdo deseo de imitar los ritos paganos y de fusionarlos con el culto cristiano, y aquella ociosa propensión de la humanidad en general de buscar una religión aparatosa. Todo contribuyó a establecer el reinado de la superstición sobre las ruinas del cristianismo. Se necesitaría un volumen entero para enumerar los diversos fraudes que arteros bribones practicaron con éxito para engañar a los ignorantes. Cuando la verdadera religión quedó casi completamente reemplazada
por la horrible superstición. Esto es una descripción del periodo abarcado por el caballo negro del tercer sello, y ella corresponde exactamente a la profecía. Puede verse por ella cómo el paganismo se incorporó al cristianismo y cómo durante este periodo el falso sistema que resultó en el establecimiento del papado se redondeó rápidamente en su delineamiento completo y maduró todo lo deplorable perfección de su fuerza y estatura. El color del caballo del cuarto sello es notable. Apocalipsis 6:8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La palabra original denota el color pálido amarillento que se ve en las plantas marchitas o enfermizas. Este símbolo debe representar un extraño estado de cosas en la iglesia que profesaba pertenecer a Dios. La mortalidad es tan grande durante ese periodo que pareciera como si las pálidas naciones de los muertos hubieran venido a la tierra y fueran siguiendo en la estela de esta potencia asoladora. Resulta difícil equivocarse acerca del periodo al cual se aplica este sello. Debe referirse al tiempo en que el papado ejercía su dominio perseguidor, sin restricción, a partir del año 538 hasta cuando los reformadores empezaron a exponer las corrupciones del sistema papal. Le fue dada potestad de decir el poder personificado por la muerte, sentado sobre el caballo amarillo, a saber el papado. Por la cuarta parte de la tierra se entiende indudablemente el territorio sobre el cual ese poder tenía jurisdicción, y las palabras espada, hambre y mortandad, es decir, cosas que causan la muerte como la intemperie o la tortura, y las fieras de la tierra son figuras que denotan los medios por los cuales se dio muerte a millones de personas llamados mártires. Continuemos con la segunda parte, la apertura del quinto y el sexto sello. Bajo el quinto sello los mártires claman venganza y les son dadas sendas ropas blancas. Las preguntas que surgen enseguida y piden solución son estas. ¿Abarca este sello un periodo de tiempo? Y en tal caso, ¿cuál es? ¿Dónde está el altar debajo de los cuales se ven las almas? ¿Qué son estas almas y cuál es su condición? ¿Qué significa su clamor de venganza? ¿Qué significan las ropas blancas que se les dan? ¿Cuándo reposan por un poco de tiempo y quiénes son sus consiervos que han de ser muertos como ellas? Como este sello viene a continuación del periodo de la persecución papal, el tiempo debe iniciarse cuando la Reforma empezó a minar la estructura papal y a frenar el poder perseguidor de la Iglesia Católica Romana. El altar no puede ser ninguno del cielo, sino que es evidentemente el lugar donde las víctimas habían sido muertas, el altar de su sacrificio. El altar está en la tierra, no en el cielo. Esta representación se considera popularmente como una prueba categórica de que hay espíritus desencarnados y conscientes después de la muerte. Aquí encontramos asevera que Juan vio almas en estado desencarnado, aunque conscientes y con conocimiento de lo sucedido, pues piden que se les vengue de sus perseguidores. Esta interpretación de los pasajes es inadmisible. La teoría popular pone a estas almas en el cielo, pero el altar del sacrificio sobre el cual fueron muertas y debajo del cual se les vio no pueden estar ahí. El único altar que se menciona en el cielo es el del incienso, pero no sería correcto representarse debajo del altar a las víctimas que acababan de ser muertas, puesto que dicho altar no se dedicó jamás a ese uso. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Los mártires bajaron a la tumba de la manera más ignominiosa. Los motivos de su vida fueron exfalseados, manchada su reputación, infamado su nombre y sus tumbas cubiertas de vergüenza y oprobio. Pero la Reforma comenzó su obra. Comenzó a verse que la iglesia era corrompida y despreciable, y que aquellos en los cuales desahogaba su ira eran los buenos, los puros, los fieles. La reputación de la iglesia fue bajando mientras que fue subiendo la de los mártires, hasta que quedaron expuestas todas las corrupciones y abominaciones papales. Entonces se vio que los mártires habían sufrido no por viles y criminales, sino por la palabra de Dios.
Entonces se cantaron sus alabanzas, se admiraron sus virtudes y se aplaudió su valor. Se honró su nombre y se apreció su memoria. Así se le dieron vestiduras blancas. Solemnes y sublimes son las escenas que ocurren bajo el sexto sello. Entre el quinto y el sexto sello parece cambiar repentinamente y completamente el lenguaje y pasar del altamente figurado al estrictamente literal. Es durante el periodo abarcado por este sello cuando las partes proféticas de la palabra de Dios habían de quedar abiertas y muchos habrían de recorrerlas o aplicar su atención a comprender estas cosas, y por lo tanto el conocimiento de la palabra de Dios de la profecía iba a aumentar enormemente. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un grande terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El gran terremoto de Lisboa de 1775 abarcó una extensión de por lo menos 11 millones de kilómetros cuadrados. Sus efectos se extendieron por Europa, África y América. La gran extensión que alcanzó este terremoto de Lisboa es muy notable. El movimiento fue más violento en España y Portugal y el norte de África. A continuación del terremoto, según lo anunciado por la profecía, el sol se puso negro como un saco de silicio. Esto ocurrió el 19 de mayo de 1780. La oscuridad empezó como a las 10 de la mañana y prosiguió hasta la medianoche del día siguiente. La verdadera causa de este fenómeno no es conocida. Las tinieblas de la noche siguiente fueron muy densas. Cuando quiera que la luna apareció durante esa noche memorable, tenía una apariencia como de sangre. La voz de la historia vuelve a clamar, cumplido. Nos referimos a la gran lluvia de meteoros del 13 de noviembre de 1833, el más sublime fenómeno de estrellas fugaces, y abarcó una porción considerable de la superficie de la Tierra. En las Escrituras hay seguridad de que Dios siempre se ha preocupado por su pueblo, que la historia misma está siempre presente para sostenerlo. El que conquistó la muerte y la tumba nunca abandonará a sus fieles seguidores, aun cuando sufran el martirio. Decidamos hoy que al ver que se acerca el gran día de la ira del Cordero y a la pregunta ¿quién podrá sostenerse en pie?, decir con Isaías 25:9: y se dirá en aquel día, he aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.